Apreciados hermanos, que tengan un hermoso día en el Señor. Continuamos con la primera carta a los Corintios, en esta oportunidad el capítulo 1, verso 13. El apóstol Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí tenemos tres preguntas que tienen que ver con el problema, en general, en Corinto. Todas estas preguntas se contestan con un fácil, enfático y rotundo no. Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? Podría leerse el Cristo, ya que esta expresión lleva el artículo definido, el artículo él, en el texto griego. Y de esa forma está refiriéndose a la iglesia cuya cabeza es Cristo y cuyo cuerpo lo constituyen todos los salvados a través de la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y como tal somos un solo cuerpo. La palabra dividido aquí significa seccionar, como cuando uno divide una porción de torta o bizcocho para cada persona presente, hablando coloquialmente. ¿Acaso, pregunta Pablo, el cuerpo de Cristo está seccionado en grupos como el de Pablo, Apolos, etcétera? Pablo no se refiere solamente al Señor exaltado en lo alto, como hemos explicado, sino a su cuerpo universal, la iglesia aquí en la tierra, a sus miembros, representando la extensión de su nombre, a través de toda la dispensación de la gracia. El cuerpo de Cristo no está dividido. La unidad es absoluta. Es una creación espiritual de Dios. La respuesta que Pablo desea a la pregunta es un rotundo no. La conciencia nuestra inmediatamente contrastaría este aspecto de unidad con el desplegado localmente en Corinto, donde la manifestación local del cuerpo de Cristo lamentablemente estaba dividida. Pero si los santos caminan en verdad y luz, estarían expresando de manera práctica la unidad que se encuentra en la Iglesia universal delante de Dios. Esta unidad fue forjada a través de la muerte del Señor en la cruz, según vemos en Juan 11:52. Dice la palabra que Él habría de morir no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y también en 1 Corintios, capítulo 10, verso 16, el apóstol, hablando de la cena del Señor, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La presencia de las divisiones en la asamblea de Corinto claramente constituía una negación de la unidad de todo el cuerpo de Cristo. Podemos recordar que con las primeras 5 palabras que el Señor le habló a Saulo camino a Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, Pablo comprendió que Cristo en el cielo y los creyentes aquí en la tierra eran una sola cosa, miembros de un solo cuerpo. 1 Corintios 12:12 corrobora diciendo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. No, dice Pablo, el Cristo no está dividido a los ojos de Dios. Pero nosotros, en nuestra carne, nos atrevemos a hacerlo en nombre de meros hombres, con sus propias ideas y doctrinas. A veces también por meras costumbres y prácticas, y a veces invocando celo por las cosas del Señor,
contribuimos a dividir el testimonio del Señor, deshonrando así en el mundo y delante del mundo el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. No obstante todo esto y los tristes estragos hechos por las divisiones y contiendas en el pueblo de Dios, de los cuales la Iglesia de Dios es testigo, hay todavía aquellos que tratan el asunto como cosa liviana. Ellos parecen estar dispuestos a derrumbar una asamblea o causar una división entre asambleas por poca razón, aparte de un esfuerzo de salvaguardar su propia dignidad o imponer su propia voluntad. Por supuesto, hermanos, en tales casos siempre oímos mucho de su afán de defender la verdad como excusa para todo. Es correcto defender la verdad, y hay ocasiones cuando es muy necesario hacerlo, aun si uno tiene que cortar los más queridos lazos de amistad y comunión. Pero en esto puede haber una trampa, puesta por Satanás para engañarnos. Él a veces nos hace imaginar que estamos guardando la verdad y promoviendo la gloria de Dios, cuando en realidad estamos apenas pensando en nuestro propio bien y nuestros propios criterios. Si el cuerpo de Cristo no está dividido, entonces, ¿por qué pasó esto en Corinto? ¿Cómo pues crearon los sabios de Corinto estas 4 divisiones? ¿Por qué había peleas, contiendas entre ellos? Una de las respuestas, aparte del infantilismo espiritual de ellos, es que estaban viendo el Evangelio desde un punto de vista filosófico. Corinto era una ciudad repleta de maestros y filósofos, como ya lo hemos visto anteriormente, y todos ellos querían dar a conocer su propia sabiduría. Otra respuesta es que a la naturaleza humana le encanta seguir a líderes humanos. Tenemos la tendencia a identificarnos más con los líderes espirituales que nos ayudan y cuyo ministerio entendemos y disfrutamos que al Señor mismo. Los corintios daban importancia al mensajero, en lugar de enfatizar el mensaje de la palabra. Quitaron la vista del Señor y la pusieron en los siervos de Él, y esto los llevó lamentablemente a competir. En el capítulo 3, Pablo va a señalar que no puede haber competencia entre los verdaderos siervos de Dios. Los cultos a las personalidades de la iglesia actual están en franca desobediencia a la palabra de Dios. Solo Jesucristo debería tener el lugar de preeminencia. Colosenses 1:18 nos recuerda, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo utilizó varias palabras claves en esta sección para enfatizar la unidad de los santos en Cristo. Pablo llamó hermanos a sus lectores, recordándoles que pertenecían a una familia. La frase perfectamente unido es un término médico que describe la unidad del cuerpo humano entrelazado. Así que ellos tenían una unión de amor al ser miembros del mismo cuerpo. Pablo pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? La mención de la cruz en el verso 17, que vamos a estudiar, Dios mediante, es la introducción vital de esta larga sección acerca del poder del Evangelio en contraste con la debilidad de la sabiduría del hombre. Nuestro Salvador es Cristo, no Pablo. Así Pablo se reconoce, en relación con Cristo, insignificante. Nosotros somos seguidores del que nos salvó. Esta es la primera vez que se menciona la muerte de Cristo para resolver los problemas en Corinto. El único Redentor es Cristo. Los creyentes le pertenecen al haber sido rescatados por su obra. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solo Cristo los ha comprado por precio, dice el apóstol en el capítulo 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El creyente es llamado cristiano por pertenecer a Cristo y solo a Él. Pablo, al derribar la base del partido que usaba su nombre, derriba también a los otros tres, sin necesidad de mencionarlos, con una sabia prudencia y una contundente pregunta: ¿fui yo crucificado por vosotros? Pablo no tenía otro propósito, sino presentar lo más claramente posible delante de todas las personas la cruz de Cristo. El decorar la historia de la cruz con retórica, elocuencia, dialéctica o sabiduría habría hecho que las personas prestaran más atención al lenguaje que al mensaje. El propósito de Pablo era poner a la gente no ante sí mismo, sino ante Cristo en toda su absoluta grandeza. Pablo vuelve a preguntar y dice: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Los salvados nos bautizamos en el nombre del Trino Dios, para demostrar que antes no éramos, pero ahora sí somos seguidores de Cristo. Es natural que siga el bautismo a la referencia de la muerte de Cristo. Es como acción y reacción. Al ser comprados por precio, hemos reconocido eso al identificarnos con Él por el bautismo. En cada caso, el bautismo debe seguir a la conversión. Es un acto de obediencia que todo creyente debe hacer. Bautizarlos en el nombre de alguien es hacerlo bajo la autoridad de quien se nombra. Bautizar a alguien en el nombre de Pablo sería colocarlo a la par de Cristo, sería usurpar la autoridad de la deidad, del Señor mismo. Hay que tener presente que el bautismo era un asunto importante en la Iglesia nuevo testamentaria. Cuando un pecador confiaba en Cristo, inmediatamente se bautizaba. Se alejaba de la antigua vida y frecuentemente era rechazado por sus familiares y amigos. Había un costo a la obediencia. En aquella época, ser bautizado tenía su precio, pero era hecho por obediencia y amor al Señor. Así como Jesús no bautizaba a la gente, nos dice Juan capítulo 4, verso 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y hay la observación ahí, cuando dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Así como Jesús no bautizaba a la gente, así Pedro y también Pablo dejaban que sus compañeros bautizaran a los creyentes nuevos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 48, que Pedro mandó a la casa de Cornelio bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Pablo y Pedro entonces dejaban que sus compañeros bautizaran a los creyentes nuevos. Pablo sí bautizó a algunos, hasta que la iglesia de Corinto creció, pero ese no fue su ministerio principal. Pablo no está minimizando el bautismo en esta sección, sino más bien lo está colocando en la perspectiva correcta, ya que los corintios le estaban dando demasiada importancia. Yo fui bautizado por Apolos, alguno podría arguir.
Otro se jactaba: yo fui bautizado por Cefas. Pero algunos se atrevieron a decir: yo fui bautizado por Pablo. Esa frase, bautizado en el nombre, implica la más íntima conexión posible. Esa preposición en quiere decir hacia adentro. Por ejemplo, el dar dinero en el nombre de alguien quería decir ponerlo en su cuenta. El vender a un esclavo en el nombre de una persona era pasarlo a su indiscutible posesión. Un soldado juraba lealtad en el nombre de César. Pertenecía totalmente al emperador. Significa hacia dentro del nombre. Implica absoluta posesión. En la palabra de Dios implica todavía más. No solo que el cristiano es posesión de Cristo, sino que de alguna manera está identificado con Él, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. De ahí la importancia y la gravedad para Pablo de que algunos osaran pretender ser bautizados en el nombre de Pablo. Volvemos a reiterar que no es que para Pablo el bautismo fuera algo que no tenía importancia, sino que tenía tanta que no se podía correr riesgos con él. Pablo estaba contento de no haber hecho nada que pudiera haberse interpuesto en la relación que los convertidos debían tener solamente con Cristo. Pablo conocía Mateo 28:19, ese texto conocido por nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Debe ser algo terrible para Pablo que alguien pretendiera ponerle a la par con el Señor y con la misma Trinidad. Aquí, entre paréntesis, hay una tremenda evidencia más, una evidencia más de la deidad del Señor. Finalmente, hermanos, podemos decir que con una humildad digna de su apostolado, Pablo desecha el honor que se le pretendía hacer invocando su nombre y oponiendo ese nombre al de sus compañeros de obra y sobre todo al de su bendito Salvador. Terminamos entonces reiterando estas tres preguntas vitales del apóstol Pablo. ¿Está dividido Cristo? No. Hay un solo Maestro. ¿Fue Pablo crucificado? Hay un solo Salvador, crucificado y resucitado. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hay un solo Dios existente en tres personas, en nombre de las cuales somos bautizados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito privilegio. Todos los salvados, en obediencia, podemos experimentar. El Señor les bendiga ampliamente en este día. En tu palabra, oh Padre Dios, que bella luz se ve. Bendita celestial porción, gozada por la fe. Aquí del Redentor la voz alegra el corazón, la dulce voz del buen
que trae salvación. En su divina inspiración, aliento se nos da. También allí satisfacción el alma encontrará. Y antorcha para iluminar los pasos de tu grey, y lámpara que nos dará visiones del gran Rey. Cuán dulce es tu palabra fiel para mi paladar, más que la refinada miel que cae del panal. Y mina de riqueza es que no se agotará hasta ese día en que yo esté en gloria celestial.